Les damos la más cordial bienvenida al primer capítulo de nuestro proyecto Espejo Comunal, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social de la región del Biobío año 2019 y que busca reflejar la historia, desarrollo y proyección de la comuna de Laja en diversos aspectos. La comuna de Laja cuenta actualmente con una población de aproximadamente 22.000 habitantes y se encuentra ubicada en la confluencia de los ríos Laja y Biobío en la provincia y región del Biobío. Hoy queremos comenzar con un interesante relato de investigadores que han dedicado gran tiempo a la recopilación de información relacionada con la historia de la comuna, que les invitamos a compartir a través de las pantallas de Laja TV. Pero primero retrocedamos en el tiempo, unos cuantos millones de años, y entendamos que la geografía de esta zona, al igual que la de todo el planeta, ha sufrido enormes cambios, producto de glaciaciones, terremotos, erupciones volcánicas y hielos acumulados en la alta cordillera, los cuales corrieron hacia abajo por los valles formando verdaderos ventisqueros. Posteriormente, estos con el aumento de las temperaturas se derritieron. El mar subió su nivel y entró por los valles del Itata y Biobío, formando un enorme lago de muchos kilómetros de extensión. Muchos sedimentos fueron arrastrados por los ríos y las cenizas volcánicas se propagaron con el viento, formando verdaderos bancos duros que al enfriarse conformaron murallones como los Saltos del Laja y otros como nuestra Roca del Indio. Los únicos habitantes de los que se tiene registro en esta zona del Biobío y cuyas raíces se extienden hoy son los coyunches o gentes de las arenas, pueblo de características diferentes al mapuche con un grado de avance notorio, por ejemplo, en el trabajo de la alfarería. Pedro de Valdivia los describió como un pueblo amable y no tan guerrero como el mapuche. Así nos explica este punto Kerman Abasol. Tienen otra cultura, ¿no? Eran más cultos que los, se dedicaban más a forestar, sí. Vivían acá y aquí en la laguna de la Señoraza, en el hemisferio, en la costanera norte, encontramos unos restos de coyunche. ¿Una especie de cementerio, verdad? Sí, una especie de cementerio allá. Y encontramos cosas que los mapuches nunca hicieron. Por ejemplo, encontramos un jarrón aquí, con unas cosas unos adornos que prácticamente provenían del norte. Ahora, los mapuches fue un pueblo invasor. Llegaron algunos dicen que llegaron desde Argentina, otros que del sur de Brasil. Los historiadores no se ponen de acuerdo en eso. Y cruzaron la cordillera. Y los españoles se dieron cuenta de eso, porque los coyunches eran muy diferentes a los mapuches. Y le llamaron picunches a los que vivían al norte, más hacia el norte, del río Itata, podríamos decir, o del río Laja, al sur del Tolten. Ahí vivían los mapuches. Y encontraron muy parecido a los picunches con los huilliches. Entonces dijeron, es la raza misma, pero los mapuches no son de esta raza. Y los coyunches que vivían aquí también. Incluso los coyunches, cuando lo encontraron los españoles, lo encontraron muy agradable. Bueno, después se fueron en guerra contra ellos. Incluso algunos coyunches le ayudaron a los mapuches para combatir le ayudaron a los españoles a combatir a los mapuches. Claro, encontraron que el mapuche es un excelente pueblo guerrero y nunca lo pudieron conquistar. El único pueblo que no pudieron conquistar los españoles fueron los mapuches. Entonces, cuando llegan acá, los españoles
El primero fue Pedro de Valdivia. Cruzó, no se sabe por dónde, pero algunos dicen que fue al sur de Puente Perales, o sea, más acá de Puente Perales. Y otros dicen que fue más abajo, porque los españoles emplearon 3 pasos o 4 pasos. Uno que era arriba del salto del Laja, otro que era al sur de, o sea, al este, al oeste de Puente Perales, y otro más abajo, Tarpeyanca, y otro más abajo frente a Villa Laja. Esos 3 pasos, los 4 pasos que usaron los españoles. Ahora, lo que no se sabe es si Pedro Valdivia estuvo aquí en Laja. No hay registro, no hay ninguno. Lo más probable es que haya pasado por Tarpeyanca y ha ido directo hacia el Biobío. Eso es lo que le podría contar de los coyunches, que era gente muy amable, que los españoles dijeron que eran muy amables. Y después se fueron en guerra contra ellos cuando vieron las intenciones que traían los españoles de la conquista. El conflicto por tratar de conquistar los territorios y dominar a los indígenas duró 3 siglos, con una férrea defensa donde la avanzada de la hueste, las ciudades fundadas y fortalezas del sur del Biobío, sufrieron continuos ataques por grupos indígenas distintos, siendo destruidos en varias ocasiones. En la zona de Laja no se tiene registro sí de conflictos, aunque los españoles pasaron por acá. Con el paso del tiempo, españoles o criollos se hacen de grandes extensiones de terrenos, dedicándolos principalmente al cultivo de vides y producción de vino. En Laja, el grueso de la población estaba en el sector rural. El pueblo de Rinconada de la Laja, nombre original, no eran más de 3 calles y un puñado de casas. El río Biobío cumplía un papel importante en esa época en materia de transporte de carga y pasajeros. Por sus aguas navegaban barcos a vapor entre Nacimiento y Concepción con pasajeros y cargas, deteniéndose también en Laja para cargar y descargar diferentes productos. El puerto estaba en calle Carrera. El primer barco, un vapor, fue traído de Estados Unidos. Llega en 1854. Su nombre, Sotomayor. Una embarcación de 3 pisos y fondo plano, propulsado con ruedas de paleta, sumándose después otros navíos en los puertos a lo largo del Biobío. Eran Concepción, San Pedro, Patagual, Pileo, Gomero, Balseadero en Laja y Nacimiento. ¿Cómo se iba a Concepción? Para ir a Concepción demoraban 2 días, lo hacían a caballo. Estoy hablando de 1800 y tanto. Después se instalaron ¿cómo podríamos decir? Unos buques, un buque a vapor pequeño. El primero lo compraron a Estados Unidos. Y ahí se demoraban 9 horas en llegar a Concepción. Entonces era el viaje preferido, y además que en ese tiempo existía mucho bandolerismo y asaltaban a los que iban a Concepción. En todas partes en Chile pasaba eso. Entonces era más seguro viajar en un vapor. Hasta 1906 más o menos, porque el Biobío y el Laja se empezaron a llenarse de arena. Entonces ya los vapores no pudieron seguir trabajando. Pero además que se han instalado ferrocarriles, así que la gente prefería eso. Esto se mantiene de esta forma hasta aproximadamente 1906. Todo había comenzado a cambiar unos años antes, en el año 1872, con la construcción del ferrocarril desde San Rosendo hasta Angol, con unos 73 kilómetros de vías, y el ramal a Los Ángeles desde Santa Fe. Además se produce el emplazamiento de un puente ferroviario sobre el río Laja. Los trabajos
fueron inaugurados por el entonces presidente Federico Errázuriz en 1873. En 1890 se construye el actual puente ferroviario con vigas de acero y remaches, ya que el primer puente era de madera y muy bajo. En invierno, con las crecidas del río, el tránsito ferroviario se veía suspendido regularmente. En calle Carrera se emplazó en 1872 un campamento de trabajadores a cargo de construir las vías del nuevo tramo del ferrocarril. El villorrio toma más fuerza con la llegada de un importante número de hombres, además de varios comerciantes que se dedicaron a la venta de telas, comestibles y bebestibles, y se dice que hasta un prostíbulo se instala en el pueblo. Así, Carrera es la primera calle de Laja y ha sido testigo del surgimiento de la ciudad. En su comienzo, un sendero angosto y polvoriento en verano, con lodazales en invierno que permitía el paso de carretas y jinetes montados. En los primeros pasos de la urbanización en Laja, tienen un rol importante el agricultor Lorenzo de la Maza, junto a su hermano David. Ellos regalan terrenos y trazan las primeras calles con arado y bueyes sobre senderos existentes. Así nacen calle Balmaceda y Sinforoso Paredes, Hoyo Higgins, además de la vía que conducía hasta Los Ángeles por la colonia que se llamó Lorenzo de la Maza, hoy Félix Eicher. A raíz de la llamada Ley de Comuna Autónoma, se dicta el decreto del 22 de diciembre de 1891 sobre creación de municipalidades y se establece, entre otros, la municipalidad de Estación de la Rinconada en el departamento de Laja. El 22 de diciembre de 1891. Esa fecha es clave. 22 de diciembre de 1891, es clave. A través de lo que se llamó, ¿cómo se llama? La ley de la comuna autónoma, se crea la comuna de La Rinconada de la Laja. Por eso entonces ya se le llama La Laja. Rinconada de la Laja, 1891. Ahora, cuidado con un detalle. Para que pudiese fundarse como comuna, tenía que tener una cierta cantidad de habitantes. Yo en este momento no me acuerdo, pero bueno, tiempo. Pero ahora eran alrededor de 3.000 habitantes en el sector. Para que pudiera formarse como comuna, de lo contrario no tendría ninguna importancia, como en la actualidad. En la actualidad, para formar una comuna, ¿cierto? O una región o cualquier, ¿cómo se llama?, lugar geográfico, tiene que tener ciertos requisitos, uno de los cuales es la población. Y a partir de ese entonces, sí comienza Laja a, yo te diría, a subsistir, porque no fue tampoco aumentando violentamente de habitantes. El 6 de mayo de 1894 se efectúa la primera elección de alcalde en Laja, resultando electo don Rómulo Montó, quien estaba vecindado en el Fundo Bullón, cercano a Diuquín. Así se constituye en primera autoridad comunal electa por votación. Bueno, el primer alcalde de Laja fue Rómulo Montau. Claro. Que vivía en el campo. Y de hecho, las primeras reuniones de la alcaldía se hicieron en su casa. Tenían que ir allá, al campo. El campo se llamaba Bullón, que está cerca de Duquín. Y en ese tiempo se elegían 3 alcaldes. Por ejemplo, Rómulo Montau ocupó 330 votos. Sin embargo, Tránsito Candia llegó a 390. Rómulo Montau fue octavo. ¿Y por qué lo eligieron a él como alcalde? Primer alcalde, porque se elegían 3 alcaldes. Y nomás eran regidores. Porque después se reunían todos y elegían quién era el primer alcalde, segundo alcalde y los regidores. Y Rómulo Montau, que había ocupado el 8º lugar, fue elegido alcalde. Cosa extraña, ¿sí? 1900. Laja contaba con varios locales comerciales. Eran 5 carnicerías, 5 vendían abarrotes, 6 vendían mercadería
general y 35 eran de alcoholismo. En materia educacional en Laja, la primera escuela fue la mixta número 10. Su directora, doña Amelia Rebolledo, creada en 1890. En 1893 se instala el registro civil y la escuela de hombres número 6, la que posteriormente sería conocida como escuela número 13. Al no contar el poblado con un espacio público principal, lo más significativo eran los terrenos de la estación de ferrocarriles. Por tanto, ese era el espacio destinado para la diversión y espectáculo. Le quiero contar que varias veces el lajino disfrutaba de las cosas tradicionales. Y las fiestas tenía que hacerlas en la estación de ferrocarriles, porque no existía otra parte. Pero sí existía una cancha de fútbol en lo que es al final de calle Balmaceda con Avenida Los Ríos. Ahí existía una cancha de fútbol. Y estuvieron felices y se hacían campeonatos ahí. Y un día llegó Universidad de Chile a hacer un espectáculo ahí. Así que estaban todos felices. Lo otro que quiero contarle es que doña Felicita Carballo de Roeta, ella instaló el primer teléfono público aquí en Laja, porque teléfono tenía solamente municipalidad. Ahora, la municipalidad de Laja, la actual municipalidad, se hizo en el año, pero antes existió donde está el supermercado Barrales, ahí está la municipalidad. Y después se trasladó más arriba. La casa hoy día existe, esa casa. Incluso yo conversé con la señora y se la arrendó varios años, hasta que se construyó la actual municipalidad. En calle O'Higgins funcionó por varios años la municipalidad de Laja. Esto hasta su cambio a la ubicación actual. Inicialmente era una casa de madera. En la primera mitad del siglo pasado, los servicios básicos comenzaron a estar progresivamente disponibles para la comunidad a inicios de la década del 50. Hasta 1952, es importante, el alumbrado público era poco en Laja, porque se hacía por dos, a ver cómo diría, pocas casas tenían alumbrado, claro. Lo otro se con vela, claro. Las calles tampoco existía alumbrado en las calles. No, perdón, lo otro que era fiesta, venían de varias partes, eran las carreras de caballo, que se hacían aquí en calle de Balmaceda, de calle Balmaceda hasta Avenida Los Ríos. Y ahí se hacían las carreras de caballo. Ahora, los postes estaban al medio de las calles, los postes de luz. Entonces, cada caballo corría por un lado. El alumbrado público, los postes lo instalaron cuando eran a parafina, funcionaban con parafina los alumbrados. Entonces era muy poco. Después se instaló corriente y cambiaron los focos de parafina, los cambiaron por eléctrico. Y lo que hicieron fue sacar los postes y ponerlos a un lado, porque ya empezaban a llegar vehículos y molestaban eso. Ahora, Endesa se hizo a cargo de colocar aquí en 1952, colocar luz eléctrica.
y todos estaban felices con eso. El agua potable era en su gran mayoría cuando yo llegué de pozo. Ok. Y los baños eran pozos negros. Ahora, el agua potable empieza a llegar desde San Rosendo. Yo no sé si todavía en el puente existe una matriz, ¿cierto? Una cañería que atraviesa hacia Laja. De allí inyectaban agua a Laja y esa agua se iba hacia dos ¿cómo se llama? Estanques. Uno que está arriba en la Valdemar, ¿cierto? O estaba, no sé si ya. Ya, y otro que estaba acá arriba de Carabineros, por ahí. En el barrio alto. O sea, estamos hablando del interior de Calle Matei. Claro. ¿Ah? Ese estanque todavía está. Y a lo mejor muchos se preguntarán qué hace este estanque aquí y qué ha soportado. Por lo menos soportó el terremoto del 2010. Claro, y el del 39 igual. También. Se han soportado dos terremotos que el estanque que Claro. está al interior de Calle Matei. Claro. ¿Ah? Qué buena cuestión. Así que, como digo, los servicios básicos en Laja eran muy limitados. Un dato interesante de dar a conocer es que la primera industria que tuvo Laja fue la fábrica de alcohol Cheul, instalada en 1939 en Baquedano con las Viñas, donde hoy tenemos la población Se tarpeyanca. instaló por ahí por el año 48, así, 49, la fábrica de alcoholes, Y hoy es la población castellana. la población tarpeyanca. ¿Cierto? Se instaló la fábrica de alcoholes de los Cheul. Y igual que de afuera. Igual, todo el mundo llegó de afuera y ¿Qué pasa con esa fábrica de alcoholes donde desaparece. Desaparece porque me da la impresión, realmente no sé los motivos exactos, pero me da la impresión de que ahí hubo mucha competencia comercial y de modo que los costos de producción eran muy altos y sencillamente empezaron a cerrar. efectivo el tema del incendio? ¿No? Ahí donde se- También se produce un incendio. Pero Pero lo cierran a raíz del incendio. no, bueno, ellos mantienen. Sí, el incendio fue digamos, el elemento central para el cierre de la fábrica. Pero ya venían con problemas. Ya venían con problemas económicos. Pero con la llegada de los años 50, la vida en el apacible Laja sufre un cambio brusco, vertiginoso, y comienza el Laja moderno. Esto a raíz de que la compañía manufacturera de papeles y cartones, CMPC, instala en el pueblo una fábrica para producir celulosa. Para esto, adquiere el Fundo San Lucas, propiedad de la familia Carmine. Estaba muy contento el lajino. Incluso los encargados del fundo, que eran dos hermanos, Fundo San Lucas, sí. Franco y Arnoldo Carmine se llamaban. No se lo querían vender. Y la gente fue a protestar allá, para allá, con el único camión que existía en Laja, el de Cheul. Así que fueron y al final lo vendieron y ellos celebraron. Fue harta gente. Ya a partir del 54 ya es faena declarada. Yo tengo el orgullo de decir de que mi padre fue uno de los primeros profesionales que contrataron. Y ahí estaba el famoso Pantaleón Núñez, un viejo minero muy aperreado, muy severo, pero muy buena gente. Él fue el primer administrador y así empezó a crecer. Ahí empieza recién Laja, por eso ese fue un inicio de otro periodo. También llega a la comunidad. Claro, él llega como administrador de la fábrica. Él llega del norte. Y ahí empiezan a contratar gente, y ahí por eso viene gente de los campos a contratarse. El otro día conversábamos off the record que esa gente, que eran campesinos, habían tomado la pala nomás, sí, para eso lo contrataba, porque partaba de la siguiente base, que la topografía de Laja, ¿cierto? Ahí el Fundo de los Carmines, que compró la papelera, era, ¿cómo se llama?, de propiedad de los hermanos Carmines. Ese fundo eran lomas de arena, cubiertas por supuesto que habían ¿cómo se llama?, bastante viñedo ahí. Eso lo tuvieron que aplanar todo. Así que imagínense ustedes el movimiento que hicieron ahí. Y para eso contrataron a este tipo de gente. ¿Qué pasó con esta gente?
Y por eso que es bueno cuando el progreso llega. Lo primero que se compraron los guasitos fue su bicicleta. Claro, pues tenían que llegar a la hora, pues si la cuestión no era andaba al lote. ¿Ah? Luego se compraron su relojito. Y les picó el bichito, ¿cierto? Y se compraron radio portátil. Esos tres elementos fueron básicos en la adquisición de esta gente con respecto a su contrato o a lo que ganaban en papelera. Pero estaba bien, pues, estaba bien. Si tenían necesidad de llegar temprano, de llegar a la hora, ¿cierto? Y de escuchar noticias, porque el progreso empezaba a llegar a la... CMPC levanta junto a la industria papelera el llamado recinto Facela, donde se emplaza un conjunto de viviendas destinadas a residencia de quienes laboran en la papelera. Allí habitan gerentes, profesionales y obreros. El lugar tenía un cierre perimetral, puertas de acceso que se cerraban en la noche y vigilantes las 24 horas del día, contando con supermercado, farmacia, colegio, teatro, estadio, alcantarillado y otras comodidades, algunas de las cuales en el pueblo no existían, haciéndolo un recinto autosuficiente. Respecto a cómo era vivir en el recinto Facela y el estatus que sus habitantes se atribuían, Kerman Abasolo tiene su opinión. Laja se divide entre la gente que vivía, porque eran muchos obreros que venían de afuera, entonces no tenían ningún cariño a Laja, le tenían cariño a la fábrica nomás. Y eso produjo como un apartamiento, o sea, una división de Laja. La gente que vivía en el recinto no se juntaba con los de acá. Eso dividió a la gente. Y la gente que vivía en el recinto miraba en menos al lajino. Entonces, tenían todo allá, entonces no necesitaban salir del recinto. Pero más allá de toda discusión respecto al punto del recinto Facela, no cabe ninguna duda. Laja es hoy lo que es por la instalación de CMPC. La empresa le dio vida al pueblo, atrajo gente, permitió adelantos y contribuyó a su desarrollo y crecimiento por 60 años, beneficiando no solo a quienes laboran directamente en la empresa, sino que a todos los habitantes del pueblo. Importante en este punto, entonces, es saber la opinión que hoy se tiene al interior del conglomerado CMPC respecto a Laja y que viene para la empresa en el futuro. Esta es una fecha muy importante para CMPC. Cumplimos 60 años. 60 años es mucho tiempo y si estamos ahí es porque las cosas se han hecho bien. Son 60 años también en un año en el cual CMPC se aproxima a cumplir 100 años. Pensemos en esta compañía que ha vivido casi 100 años y esta planta tan importante para el desarrollo de CMPC, tan fundamental. Planta Laja fue la primera planta de celulosa de Chile. Fue la segunda planta de celulosa en América Latina. Fue motor del desarrollo y muy distinguido del crecimiento de Chile. En los años que se inauguró, fue de las plantas más grandes que había en Chile. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra planta. También queremos agradecer a la comunidad que nos ha albergado toda esta vida de esta planta, todos estos años, la comunidad de Laja. También es un momento de dar las gracias. Así es que quiero desearles lo mejor y recordar en estos momentos a aquellos que fueron los precursores, la gente que inauguró la planta en el año 59, gente como don Jorge Alessandro Rodríguez, gente como don Ernesto Ayala, que fueron tan emblemáticos y tan importantes para CMPC. Pero también saludar a todas aquellas personas que han tenido un rol fundamental en el excelente desempeño que esta planta ha tenido. Les mando un saludo muy especial a todos y espero que lo pasen muy bien y se sientan, ojalá, muy orgullosos de pertenecer a Planta Laja y de pertenecer a CMPC. En esta época y con la agitada vida que se comienza a vivir, los peligros de un incendio se acrecientan. Así se hace necesario la creación de un cuerpo de bomberos. Nace en noviembre de 1957 la primera compañía de bomberos. Se hace necesario contar con un grupo de personas que se dediquen a apagar incendios. Y así se forma la primera compañía. Yo me acuerdo que entre los próceres de ahí está don Carlos Fritz,
que era el farmacéutico, boticario y dueño de la botica en aquel entonces, Manuel Cea, hermano Ariquia, Hernán Garrido, don Ramón Cornejo, el papá, don Carlos Benavente, y así, una serie de prohombres de aquella época que dieron forma a la primera compañía y surge como una necesidad, realmente. Pero otros acontecimientos también afectaron al Lajíno en los años 60, como, por ejemplo, el terremoto de ese año y el Mundial de Fútbol del año 1962. Así lo recuerda Edio Utreras. El terremoto del 60 lo vivimos en sus dos dimensiones, el del 21 de mayo y el del 22 de mayo. Ahora, el del 60 fue 9.1 en Laja. 9.1. 70% de las casas con problemas y muchas de ellas en el suelo. No costó, mira, realmente la gente se aclimata. Bueno, el chileno es así, paperreado. Así como pudieron. No hubo mucha ayuda. No hubo mucha ayuda. La gente se levantó por sí misma. Con respecto al Mundial de 62, tú sabes que no teníamos televisores. Había una persona en la calle que tenía televisor. Y esa me acuerdo yo que ahí reunía, también como lo hicimos antes con la radio, se reunía gente a ver. A consecuencia del terremoto del año 1960, se crea en Laja el primer hospital, algo más que necesario a esa altura en el tema de atención de salud. Así se instala un hospital Mecano, el cual estuvo en funcionamiento en esa infraestructura y lugar hasta el año 2015. Importante es recordar que ese primer hospital fue inaugurado por la alcaldesa de ese entonces, señora Brígida Cea. Surge el hospital, su primer director, Luis Péndola Martínez. Luis Péndola, para mí, es el primera persona que practica la medicina social. No le cobraba un 20 a nadie. Llegaban los abuelitos, las abuelitas de campo, los atendía a las mil maravillas. Y claro que después en retribución le traían su doceta de huevos, su venita, como era costumbre. Pero él no cobraba ni un solo 20. Ni uno. Era mía, me acuerdo. Tenía una voluntad de oro. Y ella las hacía todo. Antes que llegara ya, se instalara el hospital como tal. Otro hito también ocurre en esos años 70, pero en el ámbito de la educación. Esto fue la creación de la Escuela Consolidada de Experimentación, primer paso para impartir educación media en la comuna, la que posteriormente se convierte en el actual Liceo A66 Héroes de la Concepción. El inmueble que albergó este establecimiento y que originalmente fue de CMPC estaba ubicado en calle Félix Eicher, esquina Prat, y se conocía como Casa Amarilla. Este lugar, donde se emplazó la Casa Amarilla, surgió para albergar las oficinas administrativas de CMPC, donde posteriormente funcionan los primeros cursos de la Escuela Consolidada. El profesor Utreras fue uno de los docentes que fue parte de la creación de la Escuela Consolidada de Experimentación, cumpliéndose el próximo año ya 50 años de nuestro liceo y de impartir así la enseñanza media en la comuna. Edio Utreras recuerda que antes de esto, para continuar estudios secundarios, había que salir de Laja a San Rosendo, Los Ángeles, o como él, que para ser profesor se debió ir a cursar estudios a Victoria, a la escuela normal. Los niveles culturales, por supuesto. Hablamos de que la gente que llegó a poblar Facela en su primer momento eran todos categoría de ingeniero, o sea, gente altamente especializada. De modo que la diferencia cultural era bastante. Sin embargo, en Laja comienza también a desarrollarse otro movimiento, un movimiento que empieza por tratar de conseguir cosas, de ver de qué manera se pueden hacer mejor las cosas. Y producto de eso, por ejemplo, es la creación de la Escuela Consolidada de Experimentación de Laja. Se forma un comité integrado por, me acuerdo muy bien de mi estimado amigo Manuel Francisco Díaz Phillips, ¿cierto? Administrador de Facela,
que formó un grupo con un grupo de profesores de nosotros, formamos un grupo que llamamos de integración, que sesionábamos ahí donde, frente al cuerpo de bomberos, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba esa parte? Eso que tenía Ramón Cornejo, me acuerdo. La hostería. Ahí nos reuníamos. Fíjate que hay un detalle a propósito de eso. Cuando no existía enseñanza media en Laja, era muy poca la gente que salía de Laja y que salía a estudiar afuera. Muy poco. Yo me acuerdo que cuando yo egresé, fuimos 2 personas las que salimos a estudiar a Laja, que fue la Pina Paredes y yo. 2 personas. ¿Hacerse enseñanza media? Cuando llega la enseñanza media, no, nosotros fuimos, la Pina se fue a la normal de Angol, yo fui a la normal de Victoria, pero con 6 años preparatoria. Y ahí hay una cosa que es muy importante, muy bonita. A la normal llegaban solamente los primeros lugares. No, claro, en cualquier normal. Si íbamos a ser profesores. No podíamos ser cualquier persona, cualquier alumno. Ahora tú en la normal no podías repetir el primer año, te echaban. Hagan eso ahora. El tema habitacional también era importante. Faltaban viviendas en este Laja que crecía en población, y así surgen varias poblaciones en el pueblo, como Valdemar Schutz, Esperanza y Mario Medina, siendo las primeras. La primera población fueron como población, la de Papelera. El Recinto Facela. Después, arriba, la Valdemar. La Valdemar, podríamos decir que la primera población... En Laja. En Laja, en Sí. población... Luego la Mario Medina. Empieza la pavimentación de calles, empieza a surgir ya, luego surge la segunda compañía de cuerpo de bomberos. Hasta aquí hemos conocido la primera parte del capítulo dedicado a la historia de Laja en nuestro programa Espejo Comunal, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social de la región del Biobío año 2019. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente en la siguiente emisión de nuestro programa Espejo Comunal con la segunda parte de la interesante historia de Laja. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal y de las fuentes de financiamiento.